Hello, friends. Hola amigos, I want to welcome you to our last session on growing through grief. quiero darle la bienvenida a nuestra última sesión acerca de creciendo a través de la pena. And the title of this particular message Y el título de este mensaje en particular is Receiving New Blessing. es Recibiendo Nueva Bendición. The focus of our series has been How Do We Grow? El enfoque de nuestra serie ha sido cómo crecemos And how are we healed? y cómo somos sanados And how can we be fruitful? y cómo podemos fructificar Even in the most painful experiences of life. aún en las experiencias más dolorosas de la vida. I have been sharing out of my own personal testimony He estado compartiendo de mi propio testimonio personal and the death of our daughter and granddaughter. y la muerte de nuestra hija y de nuestra nieta, But I know that there are many different kinds of pain and suffering that people go through. pero sé que hay muchos diferentes tipos de penas y dolores que las personas pasan, But the principles are the same. pero los principios son los mismos. And I believe that no matter what the suffering is, Y creo que no le hace cuál sea el sufrimiento, that we can receive God's comfort. que podemos recibir el consuelo de Dios. We can receive a deep healing in our soul. Podemos recibir una sanidad profunda en nuestra alma. And we can even be in a place where we become more fruitful because of what we have gone through. Y aún podemos llegar al lugar donde podemos ser más fructíferos por lo que hemos pasado. All of this, of course, is related to how our heart responds to the Lord. Claro que todo esto está relacionado de cómo nuestro corazón responde al Señor. People who do not know Christ Personas que no conocen a Cristo can become very bitter and very angry. pueden convertirse en muy amargados y muy enojados. They do not have the precious Holy Spirit of the Lord. No tienen el Espíritu Santo precioso del Señor. And so they do not have the one who is described by Jesus as the Comforter. Y entonces ellos no tienen a aquel que Jesús describe como el Consolador. It's always important to remember that. Siempre es muy importante recordar eso. That when God says that He imparts His comfort to us, Que cuando Dios dice que Él imparte el consuelo a nosotros, the comfort is not something intangible. el consuelo no es algo que no sea tangible. It is the comfort that comes from a person. Es el consuelo que proviene por medio de una persona. Jesus is never detached from our pain. Jesús nunca está apartado de nuestro dolor. You remember in the Gospel of John as he's speaking to his disciples, ¿Recuerdas en el Evangelio de Juan cuando él habla con sus discípulos? he is very, very close to the cross. Él está muy cerca a la cruz. He knows that he will die Él sabe que va a morir and that he will be resurrected y que va a resucitar and that he will ascend to the Father. y que va a ascender al Padre. That is where he is now, seated at the right hand of God. Allí está ahora sentado a la diestra del Padre. He had been with these disciples for 3 years. Él había estado con estos discípulos por 3 años. He knew what pain would come into their heart when he was separated from them. Él sabía el dolor que iba a entrar en sus corazones cuando él fuera separado de ellos. And so he begins to encourage them. Y entonces él empieza a animarles. He says, "Let your hearts be comforted. Él dice, permite que tu corazón sea consolado. I go to prepare a place for you, Yo voy a preparar un lugar para vosotros. that where I am, you will also be." Que donde yo esté, vosotros también estéis. And so Jesus is in the heavenly realm even now. Y Jesús está en la esfera celestial a una hora. He has prepared a place for each of us. Él ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. But he continues to speak to his disciples. Pero continúa hablando con sus discípulos. And he says, "I will not leave you as orphans. Y les dice, nunca os dejaré huérfanos. I'm not leaving you to flounder on your own. No les voy a dejar para que estén solos. As a matter of fact, it is to your advantage that I go." De hecho, es una ventaja para ustedes que yo me vaya. We can almost hear the disciples' question. Casi podemos escuchar a los discípulos cuestionarle. How could it possibly be a good thing that Jesus would go?
¿Cómo puede ser algo bueno que Jesús se vaya? And he answers that question. Y él responde a esa He cuestión. says, because if I go, I will send the person of the Holy Spirit. Él dice, porque si yo me voy, voy a mandar a la persona del Espíritu The Santo. Holy Spirit will dwell within you. El Espíritu Santo va a morar dentro de vosotros. And the wonderful word that he uses to describe the ministry of the Holy Spirit Y la palabra maravillosa que él usa para describir el ministerio del Espíritu Santo. he says, he will be the comforter. Él dice, él será el consolador. And so when God wants to impart comfort, Cuando Dios quiere impartir consuelo, he doesn't do it in an intangible way. él no lo hace en una manera que no sea tangible. He doesn't do it in a way that separates himself from us. No lo hace en alguna forma que se separe de nosotros. But he gives us a person, Pero él nos da a una persona, the very person of the Holy Spirit. la persona del Espíritu Santo. This is why we receive the deep comfort that we receive. Es por eso que podemos recibir el consuelo profundo que It recibimos. comes from within us Porque proviene de adentro de nosotros. because the Holy Spirit has made our body his temple. Porque el Espíritu Santo ha convertido nuestro cuerpo en su propio templo. This is a very important principle to end with Este es un principio muy importante con el cual terminemos. because we know that not only is he with us, Porque sabemos que no únicamente está con nosotros, but he is within us. pero Él está dentro de nosotros. And so we receive the deepest comfort possible. Entonces recibimos el consuelo más profundo que sea posible. I also want to speak of a principle También quiero hablar acerca de un principio before we get to the central theme of our message. antes que entremos al tema central de nuestro mensaje. And it is something that the Lord shared with me about thankfulness. Y es algo que el Señor compartió conmigo acerca del agradecimiento. I think that we all understand that being grateful is so important. Creo que todos comprendemos que el ser agradecidos es muy importante. To be thankful to our friends, Ser agradecidos con nuestros amigos. to be thankful to our pastors and leaders. Ser agradecidos con nuestros pastores y líderes. It is also important to be thankful to our husbands and wives, Es también importante ser agradecidos con nuestros esposos y nuestras esposas. even to express gratitude to our children. Aún expresar la gratitud a nuestros hijos. Certainly in our relationship with the Lord, Ciertamente en nuestra relación con el Señor. we must be thankful every single day. Debemos de ser agradecidos cada día. You remember the story of the 10 lepers that were healed? ¿Usted recuerda la historia de los 10 leprosos que fueron sanados? Jesus takes compassion on them and heals them of their disease. Jesús tiene compasión de ellos y los sana de su enfermedad. And their skin that was decayed Y su piel que se estaba pudriendo, is now whole and clean. ahora está limpia y está sana. Jesus says to the 10 lepers that he healed, Jesús le dice a los 10 leprosos que él sanó. go and show yourself to the priest. Dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Let him proclaim the healing that has occurred. Que sea él el que proclame la sanidad que se ha llevado a cabo. And they went on their way to the priest. Y se fueron todos en su camino hacia el sacerdote. But one of the lepers looks down at his skin. Pero uno de los leprosos mira su piel. He is overcome with the healing that has taken place. Está abrumado con la sanidad que ha acontecido. He says, I must go back and say thank you. Y él dice, yo tengo que regresar y darle gracias. So he leaves the group and he comes back to Jesus. Y él deja el grupo y regresa con Jesús. He kneels at the feet of Jesus and he worships him. Se arrodilla a los pies de Jesús y le adora. And he says, thank you, Lord, for the gift of healing. Y le dice, gracias Señor por el don de sanidad. And the statement that Jesus makes is very interesting. Y las palabras que Jesús habla es muy interesante. He said, did I not heal 10 people? Él dice, ¿no sané 10 personas? Only one has come back to say thanks. Pero solamente uno ha regresado para dar gracias. And he asks the question, where are the other 9? Y él hace la pregunta, ¿dónde están los otros 9? This gives us an insight into the heart of Jesus himself. Esto nos da un entendimiento del corazón de Jesús. It was hurtful to his heart
Fue algo que lastimó su corazón. That people that had been touched and healed Que las personas que habían sido tocadas y sanadas went away and they didn't even say thank you. se fueron sin ni siquiera dar las gracias. And so every single day of our lives, Y entonces cada día de nuestra vida we must say thank you to Jesus Christ. debemos darle las gracias a Jesucristo. We must say thank you, Lord Jesus, for saving me. Debemos de decirle gracias, Señor Jesús, por salvarme. Thank you for the gift of your Holy Spirit. Gracias por el don de tu Espíritu Santo. Thank you, Lord, for my family. Gracias, Señor, por mi familia. Thank you for spiritual leadership in my life. Gracias por el liderazgo espiritual que está sobre mi vida. Thank you for the ministry that you have entrusted to me. Gracias por el ministerio que me has confiado. Our whole lives must be a continuous expression of gratitude. Nuestras vidas enteras deben de ser una expresión continua de gratitud. And although I understood that, Y aunque yo entendía eso, I did not know how to apply that principle no entendía cómo aplicar ese principio to the great suffering that came into my life. al gran sufrimiento que vino a mi vida. I can remember as I stood at the casket of my daughter and granddaughter, Puedo recordar estar parado frente al ataúd de mi hija y de mi nieta. and I remember saying, how do I say thank you for this? Y recuerdo preguntar, ¿cómo puedo decir gracias por esto? Am I supposed to say, thank you, Lord, for taking my precious girls? ¿Debo de decir gracias, Señor, por llevarte a mis hijas preciosas? I couldn't understand how it could work. No podía entender cómo funcionaba. Because although I rejoiced that they were in the presence of Jesus, Porque aunque me regocijaba que estaban en la presencia de Jesús, I was hurting that they were not with me. yo estaba dolido porque no estaban conmigo. I had so looked forward to holding my first granddaughter. Yo había esperado con tantas ansias para cargar a mi nieta. I had had a picture in my mind Me había hecho un retrato en mi mente of how my daughter would come and put my granddaughter in my arms. de cómo mi hija iba a venir, iba a poner a mi nieta entre mis brazos. I had pictured dedicating her to the Lord. Me había hecho un cuadro de cómo dedicarla al Señor. I had anticipated rocking her to sleep. Me había anticipado el mecerla hasta que se quedara dormida en una mecedora. Holding her close to my heart. Guardarla y mantenerla cerca de mi corazón. I knew now that I would never have that experience with this little girl. Sabía ahora que no tendría esa experiencia con esta pequeñita. And I said, how can I say thanks for that? Y yo decía, ¿cómo puedo dar gracias por eso? But then the Lord helped me to understand. Pero el Señor me ayudó a entender. And the understanding came as I looked at the passage in 1 Thessalonians. Y el entendimiento vino mientras que yo miraba un pasaje en Primera de Tesalonicenses. And it was chapter 5 and verse 18, Y era el capítulo 5 y el verso 18, where Paul gives us this command. donde Pablo nos da este mandamiento. He says, in everything give thanks. Él dice, en todo dad gracias. And God communicated to my heart. Y Dios comunicó a mi corazón. Please notice what that verse says. Por favor, fíjese lo que dice ese verso. I didn't say thank you for everything, Yo no dije da gracias por todo, but I said say thank you in everything. pero dije dad gracias en todo. That really set me free. Eso me hizo libre And it caused me to understand y me ayudó a entender that even in the deepest suffering and losses of our lives, que aún durante el sufrimiento y la pérdida más profunda de nuestra vida, God does not expect us to say thank you that He took our daughter Dios no espera que digamos gracias porque se llevó a nuestra hija or our husband or our son or our wife, o nuestro esposo o nuestro hijo o nuestra esposa, but in every circumstance that we face, pero en cada circunstancia que enfrentamos, there is always something to give thanks for. siempre hay algo por lo cual dar gracias. In the area of our own suffering and loss, En el área de nuestro propio sufrimiento y pérdida, I found certain things for which I could say thanks. yo encontré ciertas cosas por las cuales yo podía dar I gracias. was able to say, thank you, Lord, that my daughter loved you.
Pude decir, gracias Señor que mi hija te amaba. That means that she is in your presence now. Eso quiere decir que ahora está en tu presencia. I was able to say, thank you, Lord, that when she died, Yo podía decir, gracias Señor que cuando ella murió, she had a very close relationship with her family. ella tenía una relación muy cercana a su familia. She was close to her mother, Ella era muy cercana a su madre and she was close to her father, y era muy cercana a su padre and she was very close to her sister. y estaba muy cercana a su hermana. She had a wonderful marriage, Tenía un matrimonio a maravilloso, man that loved her so deeply. un hombre que la amaba profundamente. All of these things caused me to say thank you. Todas estas cosas me llevaron a decir gracias. I didn't say thank you for her death, No dije gracias por su muerte, but in the experience of her death, pero en la experiencia de su muerte, I found certain things to say thank you for. yo encontré ciertas cosas por las cuales dar gracias. This is an important principle that can help us. Este es un principio importante que nos puede ayudar. But what I would like to speak about as we conclude this whole series Pero lo que quisiera hablar mientras concluimos toda esta serie is this thought of receiving new blessing. es este pensamiento de recibir una nueva bendición. Everything that we have been speaking about in these sessions Todo lo que hemos estado hablando en estas sesiones is related to the response of our heart. está relacionado con la respuesta de nuestro corazón. If we harden our own heart, Si nosotros endurecemos nuestro propio corazón, we will stop the healing process in our life. vamos a detener el proceso de sanidad de nuestras vidas. If we harden our heart, Si nosotros endurecemos nuestro corazón, we will stop the fruitfulness in our life. vamos a detener el fructificar en nuestras vidas. All of the deep work that God wants to do. Todo la obra profunda que Dios quiere llevar a cabo. God says, it is my spirit that will do it, Dios dice, es mi espíritu el que lo va a hacer. but your heart has to be open to receive it. Pero tu corazón tiene que estar abierto para recibirlo. This too is a basic kingdom principle. Esto también es un principio básico del reino. God says, I will do it all and I will do miracles, Dios dice, yo lo haré todo y haré milagros. but you must make a choice to receive. Pero tienes que escoger recibirlo. I offer the gift, Te ofrezco el regalo. but will you receive the gift? Pero tú podrás recibir el regalo. And there are people who get angry at the Lord Y hay personas que se enojan con el Señor. and they say, I will not give myself to you. Y dicen, yo no me voy a entregar a ti. I will not serve a God who has allowed this to happen. No voy a servir a un Dios que ha permitido que esto acontezca. I will not continue to serve people. No voy a continuar sirviendo a las personas. I will move into deep bitterness and anger. Me voy a mover hacia una amargura profunda y un coraje. And when we have that attitude in our heart, Y cuando tenemos esa actitud en nuestro corazón, we are pushing away the gift of healing. estamos empujando hacia afuera el don de sanidad. We are pushing away the gift of comfort. Estamos empujando hacia afuera el don de consuelo. We hurt ourselves so that we are not able to grow spiritually. Nos lastimamos a nosotros mismos para no poder crecer espiritualmente. And we lose the opportunity to be more fruitful. Y perdemos la oportunidad para ser más fructíferos. So it is so important to keep our heart open. Es tan importante mantener nuestro corazón abierto. Many times after someone has experienced loss, Muchas veces después de que alguien ha experimentado la pérdida. I heard someone say this just the other day. Yo escuché a alguien decir esto hace unos pocos días. They had lost their grandmother, Habían perdido a su abuela and they were very close to their grandmother. y eran muy cercanos a su abuela. And there was great sadness at the funeral. Y había una gran tristeza en el funeral. And the young woman who was grieving her grandmother said this. Y la jovencita que estaba sintiendo dolor y pena por su abuela. She looked at me and she said, I can't wait for things to get back to normal. Ella me miró y dijo, no puedo esperar hasta que las cosas vuelvan a ser normales. And I responded to her as gently as I could. Y yo le respondí tan gentilmente como pude. And I said, things will never get back to normal. Y le dije, las cosas nunca van a volver a ser normales. Things will never be like they were before. Las cosas nunca van a ser como eran antes. When we lose a loved one,
Cuando perdemos a un ser amado that has been precious to us. que ha sido precioso para nosotros. When I lost my daughter, Cuando yo perdí a mi hija, in many ways my life has never been the same. en muchas maneras mi vida nunca ha vuelto a ser igual. I can experience comfort and healing. Puedo experimentar consuelo y sanidad. I can experience growth and fruitfulness. Puedo experimentar crecimiento y fructificar, But it will never be like it was before. pero nunca va a ser como era antes. This is asked, it must be. Y dice, debe de ser así. She was a unique person that had been given to me by the Lord. Era una persona única que había sido dada a mí por el Señor. No one could take her place. Nadie podía tomar su lugar. When someone dies, Cuando alguien muere, we don't replace them like a brick in the wall. no podemos reemplazarles como un ladrillo en la pared. I realized after the death of our daughter Me di cuenta que después de la muerte de nuestra hija, that our life would never be normal again. que nuestra vida nunca volvería a ser igual. And I have developed a term Y yo he desarrollado un término or a saying. o un dicho. It's just something that I invented. Es algo que yo inventé. I hope that it translates well into your language. Espero que se traduzca adecuadamente a su idioma. And it is what I call the new normal. Y es lo que yo le llamo la nueva normalidad. There are things that will never be the same as they were. Hay cosas que nunca volverán a ser igual como antes. But God wants to bring something new and fresh. Pero Dios quiere traer algo nuevo y fresco. It isn't like He's trying to replace the person that we lost, No es como si Él tratara de reemplazar a la persona que perdimos, but it is a new blessing that He seeks to bring. pero es una nueva bendición que Él busca traer. And we can only receive that blessing Y únicamente podemos recibir esa bendición if we continue to keep our hearts open. si continuamos abriendo nuestros corazones. I have come to understand something that is truly amazing to me. Yo he venido a comprender algo que ha sido verdaderamente asombroso para mí. And it was the experience of healing that we encountered in our family. Y fue la experiencia de sanidad que encontramos en nuestra familia. I will share with you the illustration in just a few minutes. Voy a compartir con usted la ilustración en unos minutos. But I want to say now the basic principle Pero quiero contarle ahora el principio básico. that not only is it able for God to bring a new blessing into our life, Que no solamente es posible para que Dios traiga una nueva bendición a nuestra vida. it is a blessing that we never would have had Es una bendición que nunca hubiéramos tenido if we had not lost the other person. si no hubiéramos perdido a la otra persona. It is almost impossible to wrap our minds around that truth. Es casi imposible poner nuestras mentes alrededor de esa verdad. And the principle stated another way Y el principio compartido de otra manera is that with every loss in our life, es que con cada pérdida en nuestra vida, if we allow the Lord to heal us, si le permitimos al Señor que nos sane, He will give us a gain in our life. Él nos va a dar una ganancia en nuestra vida. And sometimes what we gain Y en ocasiones lo que ganamos even transcends and is greater than what we lost. aún traspasa y es mayor que lo que perdimos. I don't understand how that works, Yo no entiendo cómo eso funciona, but I know that it is true. pero sé que es verdad. And I guess the reason why it works that way Y yo creo que la razón por qué sí funciona is that God has the power of His Spirit to make it happen. es que Dios tiene el poder de su espíritu para llevarlo a cabo. He is able to perform miracles of emotional healing. Él puede hacer milagros de sanidad emocional. I would like to illustrate this from the Scripture, Quisiera ilustrar esto con las escrituras and then I want to illustrate it from my own life. y luego quisiera ilustrarlo con mi propia vida. In the Scripture, we would turn to the book of Haggai, En la escritura lo encontraríamos en el libro de Ageo and the second chapter of that book. y el segundo capítulo de ese libro. The context of the story is that the Jewish people have come back to their land. El contexto de la historia es que el pueblo judío ha regresado a su tierra. They had been 70 years in captivity in the nation of Babylonia. Por 70 años estuvieron en cautiverio en Babilonia.
But now they have returned to rebuild their land. Pero ahora han regresado a reconstruir su tierra. When they come back to the land, the temple is in ruins. Cuando regresan a la tierra, el templo está en ruinas. 70 years earlier, Nebuchadnezzar had destroyed the temple. 70 años anteriores, el rey Nabucodonosor había destruido el templo. He had burned the city to the ground, Él había quemado a la ciudad en cenizas and he had broken down all the walls of the city. y había destruido todos los muros de la ciudad. The city was a pile of rubble. La ciudad era solamente un montón de escombros. He only left the very poor and the very old in the city. Él dejó a los más pobres y a los más viejos en la ciudad But now vivos. God's people have come back. Ahora el pueblo de Dios ha regresado And under the leadership of Haggai y bajo el liderazgo de Ageo and a governor by the name of Zerubbabel y un gobernador por el nombre de Zorubabel and a high priest by the name of Joshua, y un sumo sacerdote con el nombre de Josué, they were called to rebuild the city. fueron llamados para reconstruir la ciudad. But not only to rebuild the city, especially to rebuild the temple. No solamente para reedificar la ciudad, pero para reedificar el templo. This was so that the glory of the Lord could be in the city once again. Esto era para que la gloria de Dios una vez más volviera a estar en la ciudad. Remember, the temple that had been destroyed Recuerda, el templo que había sido destruido was the temple that Solomon had built. era el templo que Salomón había reconstruido. We read in the book of Kings and Chronicles Leemos en el libro de Reyes y de Crónicas that when Solomon dedicated the temple that he had built, que cuando Salomón dedicó el templo que él había edificado, the glory of the Lord came and filled that temple. la gloria de Dios vino y llenó ese templo. The glory of the Lord filled the temple so intensely La gloria de Dios llenó el templo tan intensamente that the scripture says the priests were not even able to stand and to minister. que las escrituras dicen que los sacerdotes ni siquiera podían pararse y ministrar. They had to step back from the glory of the Lord. Tenían que hacerse para atrás de la gloria del The Señor. glory of the Lord was revealed with such intensity. La gloria del Señor fue revelada con tanta intensidad. This was the temple that had been destroyed because of the sin of the people. Este era el templo que había sido destruido como resultado del pecado del pueblo. And now, under Haggai's leadership, they have begun to rebuild the temple. Y ahora, bajo el liderazgo de Ageo, han empezado a reconstruir el templo. And they have become discouraged. Y se han desanimado. Some of the people remembered the way the temple had used to be. Algunas de las personas recordaban cómo el templo era anteriormente. And so notice the encouragement that Haggai brings. Y note el ánimo que trae Ageo. He comes and he says in chapter 2 and verse 6, Él viene y dice en el capítulo 2 y el verso 6, "This is what the Lord Almighty says. porque así dice Jehová de los ejércitos. In a little while I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. I will shake all nations, and the desired of all nations will come, and I will fill this house with glory, says the Lord Almighty." Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. The silver is mine, and the gold is mine. Mía es la plata y mío es el oro. And the Lord says that the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. And in this place I will grant peace, says the Almighty God. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. What an incredible statement. Qué frase tan increíble. I did not read it, but earlier in the passage, Yo no lo leí, pero anteriormente en el pasaje, Haggai has said to the people, "Who remembers the former temple?" Ageo le dice al pueblo, ¿quién recuerda el templo anterior? And then he asks the question, does the temple that we are rebuilding now, Y él hace la pregunta, el templo que estamos reedificando ahora, when you compare it with the former temple, does it seem like nothing to you? cuando lo comparamos con el templo anterior, ¿le parece nada? And the people's response would have been, yes, it does seem like nothing. Y el pueblo le respondería y le diría, sí, parece nada. This is a pile of rubble.
Este es un montón de escombros. The temple of Solomon was filled with the glory of the Lord. El templo de Salomón estaba lleno de la gloria del Señor. I don't see any glory here. No veo nada de gloria aquí. And God says, I want you to continue to rebuild. Y Dios dice, quiero que continúes en reedificar. Because out of the rubble and the ashes, a new temple will emerge. Porque del escombro y de la ceniza se levantará un nuevo templo. And not only will a new temple emerge, Y no únicamente se levantará un nuevo templo. it too will be filled with glory. Ese también será lleno con la gloria. And the glory of this temple Y la gloria de este templo is going to transcend the glory that you saw before. va a traspasar la gloria que vieron anteriormente. This is the power of our miracle working God. Este es el poder de nuestro Dios hacedor de milagros. And I believe that this is true also in our personal lives. Y yo creo que esto también es realidad de nuestras propias vidas personales. Before my daughter died, I felt that my family was full of glory. Antes de que nuestra hija muriera, yo sentía que nuestra familia estaba llena de gloria. My children were walking with the Lord and they were loving the Lord. Mis hijas caminaban con el Señor y amaban al Señor. My daughter was headed with her husband into full-time ministry. Mi hija se estaba encaminando al lado de su esposo hacia el ministerio tiempo completo. But after her death, I felt like a bomb exploded in my life. Pero después de su muerte sentí como si una bomba hubiera explotado sobre nuestra vida. I felt that my life was a pile of rubble. Sentí que mi vida era un montón de escombro. I felt that the blessing of God had left my life. Sentí que la bendición de Dios se había apartado de mi vida. But God came and began to encourage me. Pero Dios vino y empezó a alentarme. He said, continue to open your heart to my grace, Él dijo, continúa abriendo tu corazón a mi gracia, because I will give you strength porque yo voy a darte fuerzas and I will help you rebuild. y yo voy a ayudarte a reedificar. And my son, what will be rebuilt in the place of what used to be Y hijo mío, lo que va a ser reedificado en el lugar de lo que antes había, will even have greater glory than the former. va a tener mayor gloria que la anterior. I received that word in faith, Yo recibí esa palabra en fe, but I didn't see how it could possibly be. pero no vi cómo podía llevarse a cabo. But I want to share with you now my personal testimony. Pero quiero compartir con usted ahora mi testimonio personal. After the death of my daughter, Después de la muerte de mi hija, we wanted to stay close to our son-in-law. queríamos mantenernos cerca de nuestro yerno. He was truly the son of our heart. Él era verdaderamente el hijo de nuestro corazón. He had been one of my students in Bible school. Él había sido uno de mis estudiantes en la escuela bíblica. He had looked to me as a pastor in his life. Él me había visto como un pastor sobre su vida. I had been able to disciple him. Yo había podido discipularle. And before he even loved my daughter, Y antes aún de que él amara a mi hija, I loved him like a son. yo le había amado como un hijo. And so when he began to pursue my daughter Y cuando él empezó a perseguir a mi hija and to ask for her hand in marriage, y después pedirnos su mano en matrimonio, I was so thrilled in my heart. yo estaba tan emocionado en mi corazón. My heart was full of joy Mi corazón estaba lleno de gozo, because I knew he was the man that I had prayed for. porque yo sabía que él era el hombre por el cual yo había orado. After the death of my daughter and granddaughter, Después de la muerte de mi hija y de mi nieta, I not only felt my pain yo no solamente sentía mi propio dolor and the pain of my wife and other daughter, y el dolor de mi esposa y de mi otra hija, but I felt the pain of my son-in-law. pero sentía el dolor de mi yerno. He had loved my daughter so much. Él había amado a mi hija tanto. They had just built a beautiful new house. Acababan de edificar una casa hermosa. They had prepared a special room for the baby. Habían preparado un lugar especialmente para la bebé. My wife and my son-in-law had decorated this room. Mi esposa y mi yerno habían decorado este cuarto. It was decorated according to the theme of Noah's Ark, Estaba decorado con el tema del arca de Noé, with pretty blue colors. con unos colores azules muy hermosos. Everything was ready for the baby. Todo estaba preparado para el bebé. But now he had lost his daughter,
Pero él ahora había perdido a su hija and he had lost his wife. y había perdido a su esposa And we would visit him in that home. y le visitábamos en esa casa. He stayed in that home for several years. Él permaneció en esa casa por varios años. And whenever we would visit him, our hearts would become heavy Y cuando nosotros le visitábamos, nuestros corazones estaban apesadumbrados because we looked at the dreams that he had had porque veíamos los sueños que él había tenido and the dreams that we had had. y los sueños que nosotros habíamos tenido. But the dreams were shattered Pero los sueños se despedazaron and the house seemed so empty. y la casa parecía tan vacía. In a way, it was a pile of rubble. En una manera era un montón de escombros. And the glory of the Lord that had been there Y la gloria de Dios que había estado allí did not seem to be there anymore. no parecía ya estar allí. This was part of the grief process for us. Este era parte del proceso de la pena, del pesar de nosotros. But after 4 years, Pero después de 4 años, he called us Él on the nos phone. llamó And he talked to us on the telephone. y habló con nosotros en el teléfono. And he said, I want to share something with you, Mom and Dad. Y él dijo, quiero compartir algo con ustedes, papá y mamá. He said, I have met a beautiful new girl. Él dijo, he conocido a una mujer hermosa nueva. We are starting to develop a relationship. Estamos empezando a desarrollar una relación. He said, but I have told this girl Y él dice, pero yo le he dicho a esta muchacha that I must have your blessing if we are to continue. que yo debo tener su bendición si es que vamos a continuar en nuestra relación. He said, I think I might want to marry this girl, Él dice, yo creo que posiblemente quiera casarme con esta muchacha, but I will not do it unless you bless us. pero no lo voy a hacer a menos que ustedes nos bendigan. He said, could I bring her to your house to meet you? Y él dijo, pudiera traerla a su casa para que la conozca. He lived hundreds of miles away, Él vivía cientos de millas de retirado, but he and this young woman came to visit us. pero él y esta jovencita vinieron a visitarnos. I stood on the balcony as his car pulled in behind our house, Estaba parado en el balcón cuando su carro llegó atrás de nuestra and I casa watched this young woman get out of the car. y vi a esta jovencita bajarse del carro. And when I looked at her get out of the car, Y cuando yo la vi bajarse del carro, the Lord spoke to my heart, el Señor habló a mi corazón and he said, behold your new daughter. y me dijo, he aquí tu nueva hija. I cannot tell you all the details because of time, No puedo contarle todos los detalles a causa del tiempo, but the details would cause you to say, thank you, Jesus. pero los detalles le llevarían a decir gracias, Jesús. The Lord has brought that girl into our family, El Señor trajo a esa muchacha a nuestra familia and she now is a true daughter of my heart. y ella ahora es una hija verdadera de mi corazón. She is so much a daughter of my heart Ella es tanto la hija de mi corazón that when people say, how many children do you have? que cuando las personas preguntan cuántos hijos tienen And I respond, I have 3 daughters. y le digo, tengo 3 hijas. She is totally connected with our heart. Ella está totalmente conectada con nuestro corazón. And we were able to be involved in their marriage and to bless their marriage. Y nosotros pudimos involucrarnos con su matrimonio y bendecir su matrimonio. And the gift of the Lord that has come from their marriage Y el regalo del Señor que ha venido de su matrimonio. are 4 grandchildren that now call me Papa. Nuestros 4 nietos que ahora me llaman papá. I love these grandchildren like they came from my own body. Yo amo a estos nietos como si hubieran venido de mi propio cuerpo. And the Lord has given me a new daughter. Y el Señor me ha dado una hija nueva. But do you see that my heart had to be open Pero puedes ver que mi corazón necesitaba estar to, abierto to receive this new blessing? para recibir esta nueva bendición. I could have had in my heart a sense of closing my heart to this young woman. Yo pude haber tenido en mi corazón un sentido de cerrar mi corazón a esta muchacha. I could have said, no one is going to be able to replace my daughter. Yo pude haber dicho, nadie va a reemplazar a mi hija. I don't even want to meet you. Ni siquiera quiero conocerte. But because my heart was open, Pero porque mi corazón estaba abierto, I received new blessing.
Recibí una nueva bendición. I have received a new daughter. Recibí una nueva hija. I have received 4 grandchildren. Recibí 4 nietos. And the glory of the latter house Y la gloria de la casa postrera has transcended even the glory that I knew before. ha traspasado la gloria que aún antes conocía. This is the amazing grace that God is able to work in our lives Esta es la gracia asombrosa que Dios puede obrar en nuestras if we vidas. are open to true healing. Si abrimos nuestro corazón a una sanidad verdadera. I would like to conclude by making a comment about Jesus identifying with our pain. Quisiera hacer un comentario acerca de Jesús identificándose con nuestro dolor. We have spoken a lot about how God allows suffering in our life. Hemos hablado mucho de cómo Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. And I want to conclude by showing you that God is never detached from our hurt. Y quiero concluir mostrándole que Dios nunca se aparta de nuestra herida y nuestro dolor. We have a high priest who is completely identified with our pain. Tenemos un sumo sacerdote que puede enteramente identificarse con nuestro dolor. Think of the verse that we see in Psalm 56 and verse 8. Piensa en el verso que podemos leer en el Salmo 56 y en el verso 8. David is speaking of his wanderings. David está hablando de sus caminos And he is speaking of the tears that he has cried. y él está hablando de las lágrimas que ha derramado. And David actually makes the statement, Y David es el que dice estas palabras. "O Lord, I know that you have put my tears into your bottle." Señor, sé que has puesto mis lágrimas en tu redoma o en tu bote. What an amazing picture. Qué cuadro tan asombroso. David is crying in his pain, David está llorando en su dolor. and God reaches down and takes every tear Y Dios se extiende y toma cada una de sus lágrimas and puts it in a bottle. y las pone en una botella. That is David's way of saying God hurts when we hurt. Esa es la manera de David explicar que Dios se duele cuando nosotros nos dolimos. And I would like to conclude with the words of Jesus. Y quisiera concluir con las palabras de Jesús. You remember that he stands at the grave of Lazarus, ¿Recuerdas que él está parado frente a la tumba de Lázaro? his close personal friend who has died. Su amigo personal muy cercano que ha muerto. And it says that Jesus wept. Y dice que Jesús lloró. Why did Jesus weep? ¿Por qué lloró Jesús? Many commentators have asked this question. Muchos comentadores han hecho esta pregunta. Why is Jesus standing at the grave of Lazarus and weeping? ¿Por qué está Jesús parado frente al sepulcro de Lázaro llorando? Some people say that he was crying because he loved Lazarus and Lazarus had died. Algunos dicen que era porque a Jesús amaba a Lázaro y Lázaro había muerto. I don't believe that's the truth. Yo no creo que esa es la verdad. Why would he cry because Lazarus had died when he knew he was going to bring him out of the grave? ¿Por qué iba a llorar él cuando Lázaro había muerto si él lo iba a resucitar del sepulcro? He knew that within minutes he would be able to embrace his friend. Él sabía que dentro de unos minutos él iba a poder abrazar a su amigo. Some people say that he was weeping because of the unbelief of Mary and Martha. Algunos dicen que estaba llorando por la incredulidad de Marta y de María. But that doesn't make sense either. Pero eso tampoco tiene sentido. He had seen the unbelief of many people, Había visto la incredulidad de muchas personas and it did not cause him to weep. y no le había llevado a llorar. But I believe that the answer comes in verse 33 Pero creo que la respuesta se encuentra en el verso of 33 John chapter 11. de Juan capítulo 11. It says, "As he wept, he was deeply moved." Dice que llorando se estremeció y se conmovió. The actual Greek word means that he snorted with anger. La palabra dice que él respiró fuertemente con coraje. I believe that Jesus wept because he stood at the grave. Creo que Jesús lloró porque él se paró ante el sepulcro. And as he stood at the grave, he was confronted with the death process. Y al estar parado frente al sepulcro, él enfrentó el proceso de la muerte. He was crying for the death of everyone.
Él estaba llorando por la muerte de todos. He was crying for those who would left behind after a loved one had died. Estaba llorando por aquellos que se quedaban atrás cuando un ser amado se iba. Prophetically, he was looking into all history. Proféticamente estaba mirando toda la historia. He was weeping for the pain that I would feel as I looked at my daughter in the casket. Él estaba llorando por el dolor que yo iba a sentir al mirar a mi hija dentro del ataúd. If you have lost someone that is close to you, Si tú has perdido a alguien que ha sido cercano a he ti, stood at that grave and he wept for you also. Él se paró al lado de ese sepulcro y lloró por ti también. He was weeping because of what death would mean. Él estaba llorando por lo que la muerte significaba. But it doesn't end with the weeping. Pero no termina con el lloro. It ends with the statement that I am the resurrection and the life. Termina con la frase que dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesus says, I will bring everyone back from the dead. Jesús dice, yo voy a traer todos otra vez entre los muertos. And we will be together in the place that I have prepared for you. Y estaremos todos en el lugar que yo he preparado para vosotros. And so the truth that we see at the grave of Lazarus Y la verdad que vemos en el sepulcro de Lázaro is that if we open our hearts to the one who is the resurrection and the life, es que si abremos nuestros corazones al que es la resurrección y la vida, he will bring healing, Él va a traer sanidad, he will bring fruitfulness, Él va a traer fructificar and he will bring new blessing to us. y Él va a traer nueva bendición a nosotros. If our hearts are open, Si nuestros corazones están abiertos, the new blessing will transcend la nueva bendición va a traspasar even the blessing that had been there before. aún la bendición que estaba antes ahí. This is the power of our miracle working God. Este es el poder de nuestro Dios, hacedor de milagros. Let's pray. Oremos. We thank you, Lord Jesus, that you are the resurrection and the life. Te damos gracias, Señor Jesús, que tú eres la resurrección y la vida. And Jesus, I believe that as you stood at that grave and you wept, Y Jesús, yo creo que mientras que tú te paraste frente a ese sepulcro y lloraste, you were weeping for the pain of everyone who would one day lose a loved one. estabas llorando por el dolor que sentirían todos aquellos que un día perderían un ser querido. You are not casually detached from our pain. Tú no eres apartado casualmente de nuestro dolor. You feel our hurts. Tú sientes nuestro dolor. And so we thank you, Lord, for that. Y te damos gracias, Señor, por eso. And Lord, I would pray especially for those who have experienced loss in their lives. Y Señor, oraría especialmente por aquellos que han tenido una pérdida en sus I vidas. pray that you will keep each heart open to the new blessing that you want to bring. Oro por cada corazón que se mantenga abierto a la nueva bendición que traerías a sus vidas. When we stand in the rubble of our lives Cuando nos paramos en el escombro de nuestras vidas, that has come from grief and loss, que ha venido por el pesar y por la pérdida, it is hard to imagine that things will ever even be better, es difícil imaginarnos que las cosas serán mejor, let alone that we will have blessing that will transcend the blessing that we used to have. mucho menos que vendrá una bendición que va a traspasar la bendición que antes tuvimos. But this is the promise that you bring. Pero esta es la promesa que tú traes. The latter glory of the house will be greater than the former. La gloria postrera de la casa será mayor que la anterior. And so we surrender our hearts today Así es que rendimos nuestros corazones en este día to the one who is the resurrection and the life. aquel que es la resurrección y la vida. Come, Lord Jesus, and bring healing and comfort. Ven, Señor Jesús, y trae sanidad y consuelo. Come and bring fruitfulness. Ven y haznos fructificar. And keep our hearts open to receive new blessing, we ask. Y mantén nuestros corazones abiertos para recibir nueva bendición, pedimos. And we ask it in Jesus' precious name. Y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amen. Amén. Well, my friends, I want to thank you for having your hearts open to me as we have shared these principles. Mis amigos, quiero darle gracias al abrir su corazón para conmigo mientras compartimos estos principios. I have shared very personally out of my life, He compartido muy personalmente de mi vida and I thank you for having your heart open. y te doy gracias por mantener tu corazón abierto. I may never see you or meet you in person,
Posiblemente nunca te vea o te conozca en persona, but I want you to know that I have prayed for everyone who would listen to this message. pero quiero que sepas que he orado por cada uno que pudiera ver y escuchar este mensaje. And I want you to know that I hold you in my heart. Y quiero que sepas que te mantengo en mi corazón. I look forward to meeting you someday, Espero conocerte en algún día, if not in this life, si no en esta vida, in the place that Jesus has prepared for us. en el lugar que Jesús ha preparado para nosotros. God bless you so much, Que Dios le bendiga mucho and I love you. y le amo. Hello, friends. I want you to know what an honor it has been Hola amigos, quisiera hacerles saber cuán honor ha sido to be able to share these principles with you on grief and loss. poder compartir con ustedes estos principios acerca de la pena y del dolor, la pérdida. I want you to know that this is one of the most personal teachings that I've ever given. Quiero que usted sepa que esta es una de las enseñanzas más personal que yo he dado. Actually, if you are one who has listened and watched this DVD, Si usted es uno de los que ha escuchado y ha visto este DVD, you really are the first fruits of people that have heard this teaching. usted en realidad es de los primeros frutos de las personas que han visto esta enseñanza. I have put these 5 principles into the form of a book, He puesto estos 5 principios en forma de libro and this book will be published in a couple of months. y este libro será publicado en varios meses, pocos meses. And you'll be able to find out information about that from Nation to Nation Ministries. Y podrás recibir información acerca de ese libro por medio de los ministerios de nación a nación. I wanted to give you this last greeting Quería darle un último saludo with my wonderful wife at my side, junto a mi esposa maravillosa a mi lado, because this is something that we have walked through together. porque esto es algo en lo que caminamos juntos nosotros. We were aware that many marriages broke up after the death of a child. Estábamos conscientes del hecho de que muchos matrimonios se separaban después de la muerte de un hijo, de una hija. And as we walked through the grief process, we began to understand why. Y mientras pasamos por el proceso de la pena, comprendimos por qué sucede. But we made 2 commitments in the very beginning of our grief walk. Pero hicimos 2 compromisos desde el mero principio de nuestro caminar a través de la pena. One is that we would not turn from the Lord Jesus Christ. Uno es que no nos apartaríamos del Señor Jesucristo. And secondly, we would not turn from one another. Y segundo, que no nos apartaríamos el uno del otro. Many times we really didn't have much encouragement to give to each other. Muchas veces no teníamos mucho ánimo para darnos el uno al otro. We were both crawling through the mud together. Los dos estábamos gateando entre el lodo juntos. But in those times of deep discouragement, we hung on to one another. Pero en esos tiempos de desánimo profundo pudimos agarrarnos el uno del otro And to the Lord. y agarrarnos del Señor. A word that the Lord spoke to our hearts very early on in the process Una palabra que el Señor habló a nuestros corazones muy temprano en el principio del proceso was the word from Matthew chapter 5. fue la palabra de Mateo capítulo 5. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. The word of the Lord was very clear to us. La palabra del Señor fue muy clara para nosotros. We would receive comfort only if we walked through the mourning process. Nosotros recibiríamos consolación si pasábamos por el proceso de lamento. But 12 years later, God has done just that. Y 12 años después, Dios ha hecho precisamente eso. As we conclude our time together, Al concluir nuestro tiempo juntos, I wanted my wonderful wife to be able to give you a greeting. yo quería que mi esposa maravillosa pudiera darle un saludo. So I'd like to introduce my wife and my sweetheart to you. Her name is Connie. Así es que yo quisiera presentarle a mi esposa y a mi novia. Su nombre es Connie. It's my joy and my pleasure to greet you today. Es mi gozo y mi placer saludarle en este día. Early on in the days and the weeks immediately following the loss of Renee and Jessica, Muy temprano en los días y las semanas después de la muerte de René y de Jessica,
One question we were often asked was, is it difficult for you to sleep at night? Una de las preguntas que muy a menudo nos hacían era que si era difícil para nosotros dormir en las noches. We had to say no, it wasn't difficult to sleep. Tuvimos que decir que no era difícil dormir. We had worked so hard grieving all day long El trabajo de cargar con la pena todo el día that we fell into bed exhausted and fell asleep soon. nos hacía llegar a la cama exhaustos y pronto quedar dormidos. Grief is the hardest work that we have ever done. La pena es el trabajo más duro que nosotros hemos hecho. The most difficult time of day was first thing in the morning. El tiempo más difícil del día era la primera hora en la mañana al despertar. As we opened our eyes, we realized we have to do this all over again today. Al abrir nuestros ojos en la mañana, lo primero que pensábamos era, tenemos que hacer esto una vez más este día. But as my husband said, we made 2 promises. Pero como dijo mi esposo, hicimos 2 promesas. We promised the Lord that we would never go away from him, Le prometimos al Señor que nunca nos apartaríamos de Él. and we promised one another that we would never turn away from each other. Y nos prometimos el uno al otro que nunca nos apartaríamos de uno. So as we clung to him and each other, Así es que al agarrarnos de Él y agarrarnos el uno del otro, the inexpressible comfort of the Holy Spirit held us. el consuelo que no es posible expresar del Espíritu Santo nos ayudó. And the inexpressible comfort of God's people helped us as well. Y el consuelo también inexpresable del pueblo de Dios nos ayudó. We are here together. Estamos aquí juntos. We are here together to express our gratitude to the Lord and his people. Estamos juntos aquí para dar nuestro agradecimiento al Señor y a su pueblo. We made it through, Hemos pasado y llegado al otro lado. and you can too. Y usted también puede. May God bless you. Que Dios le bendiga. Thank you so much for opening your hearts to us. Muchas gracias por abrir sus corazones a nosotros.